Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Le agradezco al Señor por esta oportunidad que me permite poder estar nuevamente en esta semana terminando este tema, que es como la segunda parte de algunos capítulos atrás, donde estuvimos viendo algunas impurezas. Eh, Agradezco al Señor, les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos estén bien. Y antes de darle lectura a la palabra del Señor, vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga y nos dirija en este tema tan importante que tenemos hoy en día. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, gracias le damos, Dios mío, en esta hora por este inmenso amor que usted nos permite poder estar al frente de esta su palabra. Sabemos, Señor amado, que debemos acercarnos con temor, con temblor, con reverencia, Señor, delante de su presencia, para que de esa manera, Dios amado, usted nos revele su palabra. Entendemos, Señor, que estos temas a veces pueden ser controversiales, de discusión, pero queremos, Señor, que usted nos hable a través de su palabra. Le pedimos ahora su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor ya tenemos la oración que nos da cierta garantía de que lo que vamos a hacer va a ser para la gloria del Señor. La lectura bíblica para este tema que tenemos se encuentra en Levítico capítulo 15 y estudiaremos precisamente el capítulo 15 del libro de Levítico. La lectura bíblica está en los versículos 29 al 31, es decir, los últimos versículos del capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Levítico capítulo 15, versículo 29 al 31. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Amén. Hasta el versículo 33 he leído porque algunos se ruborizan un poco cuando encuentran estas palabras. Están en la Biblia, están en la palabra de Dios. No debemos ruborizarnos ni escandalizarnos con un falso pudor en cuanto a lo que dice la Escritura. En este estudio vamos a revisar todo el capítulo 15. No vamos a dejar nada afuera, sino que vamos a revisar todo el capítulo 15. Quiero establecer en esta hora que ciertamente es importante que nosotros, como digo, leamos la Biblia completamente. La lectura está, como digo, hasta el versículo del 29 al 31, pero hemos leído el 32 y el 33, porque esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen y para el que tiene flujo de sangre. En este caso, a diferencia de la semana pasada, estimados pastores, hermanos, hermanas, con todo el respeto que se merece estos temas, porque no son temas habituales en la iglesia, pero son necesarios hacerlo. Y me he atrevido a hacerlo porque siento mi responsabilidad como pastor, como lector de la Escritura, como estudioso también de su palabra en su justa medida, porque entiendo que no entendemos ni sabemos todo lo que debiéramos saber, pero es necesario hablar estos temas. El capítulo 15 lo vamos a dividir en 4 partes, en 4 temas. La primera parte será desde el versículo 2 hasta el versículo 15.
Y en ese tema estaremos hablando de los fluidos anormales, le voy a poner, ¿ya? Eh, anormales, o las patologías de los hombres, o enfermedades también podríamos decir, ¿ya? Pero en el transcurso de estos versículos, usted se va a ir dando cuenta de qué es lo que estamos hablando. En el versículo 16 al 18, en estos tres versículos solamente estaremos hablando de la emisión normal en los hombres, la emisión de semen normal en los hombres. Y en el versículo 19 al 24 estaremos hablando del flujo. Usted tiene que ir poniendo atención en las palabras. Emisión y flujo podrían ser sinónimos, pero en la escritura aparecen separados. Y ya vamos a ver por qué quizás aparecen separados. Entonces aquí tenemos flujo normal de sangre en la mujer. Y finalmente en la cuarta parte estaremos revisando desde el versículo 25 al 30, estaremos revisando el flujo o pérdida anormal de sangre en la mujer. Entonces, como pueden ver, los flujos corporales son muy importantes. En la lección pasada estuvimos mirando 2 capítulos acerca de la lepra en el pueblo, la impureza de la lepra y la sanidad de la lepra o la santificación, el proceso que había para santificar al leproso cuando ya se comprobaba que ya no tenía lepra. Eso afectaba a un porcentaje seguramente no mayor, era un porcentaje menor, no todo el pueblo estaba leproso ni sufría de enfermedades de la piel. ¿Cuánto podemos decir? ¿Un 5%? ¿Un 2%? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que no era un porcentaje mayor. Pero aquí, en el capítulo 15, tenemos el 100% de los hombres y el 100% de las mujeres. Por lo tanto, es un tema que no podemos eludir. Y con el temor del Señor, mediante la gracia del Señor, vamos a tratar estos temas de estos fluidos corporales o fluidos genitales o fluidos de la carne, como lo dicen algunas otras versiones. Entonces, eso es importante que lo pueda aclarar. ¿Ya? Entonces entramos de lleno ahora a este tema que tiene por título Un Dios santo, un pueblo santo. Eso es importante. Dios es santo y requiere santidad de su pueblo. Especialmente Él le está hablándole al pueblo a través de Moisés y de Aarón para que ellos no contaminen el santuario. Recuerde usted que todo ese espacio sagrado, todos esos enseres sagrados, no debían ser contaminados, ni por enfermedad, ni por estos flujos corporales, ni porque una persona toca un cuerpo muerto o por una comida que está catalogada como animal inmundo, esa persona podría contaminar el santuario y ceremonialmente era impura, como lo era la mujer que tenía un bebé, un hijo, ceremonialmente era impura, pero no pecaminosa. Entonces, viendo esta necesidad de purificarse, el tema central en esto, que eso es lo importante, es que nosotros consideremos que estas son leyes para el pueblo de Dios, en un contexto de desierto, no con las facilidades de higiene que nosotros tenemos o con la facilidad de contrarrestar cualquier enfermedad infecciosa. Eso siempre hay que tenerlo muy presente mientras leemos las Sagradas Escrituras, especialmente en estos temas que el Señor nos da en esta tarde o en esta noche, según usted pueda escuchar este tema. Lo importante es que hay una necesidad de purificarse y no contaminar el santuario. Así lo decía el texto al final. Esta es la ley, dice, y para... dice, así apartaréis de las impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Eso hay que resaltarlo, eso hay que destacarlo para entender el contexto de esta lección. ¿Cuál era el plan de Dios?
¿Cuál era su propósito? Que el hombre, la mujer, no contaminara el santuario con estas impurezas. Bien, entonces hay una necesidad de purificarse, hay una necesidad de no contaminar el santuario. En el contexto de un pueblo, como digo, para el Señor, ofrece, el capítulo 15 ofrece muchos aspectos importantes de la sexualidad humana, y no podemos restarnos a eso, porque en eso estamos todos. Entonces, para Dios hay que entender que todos los aspectos de la vida humana, todos los aspectos de la vida humana son relevantes. ¿Ah? Y es importante que no pasemos este tema desapercibido, que no pase desapercibido incluso el tema de la sexualidad y de la intimidad en el matrimonio. No es un tema de sexología, no es un tema de intimidad, pero sí, aquí nosotros lo entendemos. El Señor de alguna manera lo dejó escrito. Entonces, nosotros tenemos que entender que no pasa en las escrituras la enseñanza en cuanto a la sexualidad humana, a la intimidad entre un hombre y una mujer. La intimidad sexual tiene muchos cerrojos en realidad. Nadie habla de eso, nadie también expone su sexualidad delante de los demás. Nosotros en eso somos muy recatados y de alguna manera corresponde, ¿no? La intimidad en el matrimonio, en el dormitorio, tiene ese cerrojo que no todos lo abren, no todos están dispuestos a abrir estos temas. eh, y que nadie sabe, solamente los cónyuges, podemos decir. Pero hay que estar consciente que este tema, aunque tiene cerrojo, está abierto a los ojos de Dios, donde nada es oculto, nada es oculto. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, todo lo que hacemos en el ámbito sexual está abierto a los ojos de Dios. Quizá hay cerrojos con su familia, con sus hijos, sus hijas, en la iglesia, por supuesto, pero ante los ojos de Dios somos un libro abierto y Él lo conoce, porque delante de Él nada hay oculto. Entonces, bajo este nuevo pacto, ahora el creyente hay que entender que no está sujeto a los rituales. Nosotros no podemos hacer rituales como los que hacían ellos para purificarse. Nosotros estamos en otro tiempo, ya alguien nos santificó, alguien ya nos limpió. Entonces, pero es importante que esta lección nos recuerda las debilidades que hay en la carne, humanamente, las debilidades, las concupiscencias de la carne, que sí nos afectan hasta el día de hoy, nosotros que somos libres de estos rituales. Al igual que ello, la concupiscencia de la carne, las pasiones desordenadas, la degeneración que existe en el ámbito sexual. Este capítulo nos recuerda a nosotros que debemos estar conscientes que toda una vida desenfrenada repercuten en la vida espiritual de cada uno de nosotros, repercuten eh, en la vida del espíritu, en la adoración a Dios, en estar en el servicio, y donde quiera que estemos en realidad. Delante del Señor siempre estamos delante de su presencia. En el caso del pueblo de Israel ya lo vimos, ellos no debían por ningún motivo contaminar el santuario con estos fluidos corporales, o como dice en otra escritura, fluidos de la carne, o también fluidos genitales. Así lo dicen algunas otras versiones. Siento que la versión Reina Valera del año 60, eh, los fluidos o estos fluidos seminales o de semen fueron adaptados de la palabra hebrea que habla de los genitales. Entonces, también hay que entender eso, abrir un poquito la mente en cuanto a estas cosas. Entonces, ya entendemos también, y es importante hacer toda esta aclaración antes de leer los versículos. eh, Debemos de leer, porque vamos a leer, a diferencia de otras oportunidades, versículo por versículo, porción por porción. Ya dijimos que en 4 partes, ¿ya?
Entonces, hay que entender que la purificación estaba presente para la nación hebrea, para que ellos no se contaminaran, ni tampoco ellos se mezclaran con las costumbres de las naciones paganas, los que vivían ahí en Canaán. Todavía no llegaban a Canaán, pero iban ellos a llegar y se iban a dar cuenta de que la sexualidad en las naciones paganas era muy distinta a la que el Señor le está enseñando acá. En este caso, la sexualidad en las naciones paganas estaba mezclada con la adoración a sus dioses, con la adoración a Astarte, a Acera, a todos esos dioses y esas diosas que son lo mismo en realidad. A través del tiempo, algún día hice un estudio acerca de todas estas diosas que eran la misma, ¿ah? Que les cambiaban el nombre de acuerdo al lugar donde vivían, pero eran la misma, y estaban todas relacionadas de alguna manera al culto, relacionadas. Por lo tanto, lo que el Señor quería era que su pueblo no fuera como ellos y no contaminaran los espacios consagrados a la adoración, ni tampoco contaminaran, en este caso, todo lo relacionado, los enseres. No podían tocar cosas cuando ellos estaban en impureza. Se les prohibía tocarlo, porque cada cosa que ellos tocaban estando en estas impurezas, lo contaminaban. No es lo mismo como las naciones paganas, donde las sacerdotisas en el templo de la diosa, ¿no es cierto? Acera, por ejemplo, eran verdaderas prostitutas, eran prostitutas. Por lo tanto, ellos tenían una mezcla así como muy rara, porque según ellos, mientras más relaciones sexuales tenían en el templo, había mayor productividad, había, ellos pensaban en realidad que había fertilidad, eso era sinónimo de que Dios lo iba a bendecir con sembrados fructíferos, con fertilidad. En cuanto nosotros sabemos que no es así. Entonces, estas naciones tenían esta mezcla rara entre la adoración a sus dioses y la vida sexual, podríamos decir, de alguna manera desenfrenada. Entonces, por eso que es importante por eso que el Señor puso estas leyes, vuelvo a leerlo, vuelvo a insistir, para que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo, que le dice que está entre ustedes. Entonces, ellos no podían hacer esa mezcla. En estos pueblos, como digo, paganos, en estas culturas, tenían culto a la fertilidad, tenían culto en ese sentido, y la adoración a la diosa, y como digo ya, su sacerdotisa, incluían este libertinaje sexual. Era un libertinaje sexual que ellos hacían y que estaba asociado a lo religioso, a lo pagano. Y aquí usted puede darse cuenta que no es así, todo lo contrario. Si alguien había tenido una relación íntima con su esposa la noche anterior, eran impuros hasta la otra noche, hasta que terminara el día, y no podían contaminar el santuario. Entonces, como puede ver usted, hay una gran diferencia. El énfasis aquí es procurar la santidad en la adoración. Ese es el énfasis. El énfasis que tenemos aquí es procurar esta santidad en la adoración a Dios, porque Dios es un Dios santo. ¿Ya? Entonces el capítulo 15 señala, como digo, 4 aspectos, y ya lo dijimos, relacionados con los flujos corporales o los flujos genitales, como lo dice en alguna versión. Veamos primero el primero, que está en el capítulo 15, dijimos, desde el versículo 1 desde el versículo 2 hasta el versículo 15. Lo voy a leer rápidamente, ¿no? Dice, habla a los hijos de Israel y decirle, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, ¿ya? Ahí, si usted subraya la palabra flujo en estos 15 versículos, se va a encontrar por lo menos con unos 13 versículos que hablan de flujos, ¿ya? Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo.
Está hablando del varón. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare será inmunda. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Cualquiera que tuviere contacto con esta persona, con este hombre inmundo por el flujo de su semen, va a ser inmundo hasta la noche, tiene que lavarse. Lavará sus vestidos y también se va a lavar a sí mismo, y de esa manera va a ser inmundo hasta la noche. El que se sentare sobre aquello que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos. Del que tiene flujo, lavará sus vestidos, a sí mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que tiene flujo escupiere sobre el impío, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Este texto me hacía recordar cuando estuvimos en pandemia, y hay que reconocer que en los primeros meses de pandemia, con las imágenes de tantos muertos, tantos contagiados, había una psicosis en realidad. Recuerdo haber visto imágenes donde alguien en una feria que arrancaba porque tenía el virus, escupía a las personas, escupía a las personas. Este aquí dice, el que escupiere sobre el limpio, ¿ah? Este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura va a ser inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmunda hasta la noche. Lavará sus vestidos, será inmundo. Y todo aquel a quien tocar el flujo, el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, será inmundo hasta la noche. Mire, la vasija de barro que tocar el que tiene flujo será quebrada. ¿Ya? Toda vasija de madera, esa puede ser lavada. Cuando se hubiere limpiado su flujo, ahora el que tiene flujo contará 7 días. Una vez que haya terminado su flujo, va a contar 7 días, y después de su purificación lavará su vestido, lavará su cuerpo en agua corriente, y será limpio, pero no quedará hasta allí nomás. Entendemos que va a ser impuro mientras tenga flujo. Cuando se termine su flujo, entonces él va a tener que lavarse igual que las otras personas que habían sido contaminadas. Se tenía que lavar su vestido, su cuerpo, y en aguas corrientes, y será limpio, dice, aguas corrientes, aguas que corren, ¿no? Que no están estancadas. Pero en el versículo 14 dice, y al octavo día tomará 2 tórtolas, 2 palominos o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote purificará de su flujo delante de Jehová. Hasta allí. ¿Qué es lo que hemos hablado en estos versículos? Hemos hablado que la persona que tiene flujo, yo le voy a llamar anormal. Usted me va a decir, es que los médicos dicen que el que tiene, ¿no es cierto?, esta polución nocturna, estos sueños húmedos que le llaman a algunos, que generalmente, no sé, puede que sean producto de algunos sueños eróticos, ¿no? Generalmente el jovencito a los 13, 14, 15, 16 años sufren de esta patología. Los médicos le van a decir que es lo más normal, pero aquí le vamos a llamar anormal. ¿Por qué le voy a llamar anormal? Porque la emisión de semen que viene en los versículos posteriores es distinta al flujo seminal. Como digo, quizás médicamente, y en eso podríamos estar de acuerdo, para los doctores y los médicos es normal esta patología de los hombres, ¿no? Que se conoce, como digo, polución nocturna o sueños húmedos, que es normal. Yo le voy a llamar anormal, porque para los médicos también una persona que practica, por ejemplo, la masturbación, y también para ellos es normal, pero bíblicamente para nosotros no es normal, no es normal. Y ya lo vamos a ver en realidad. ¿Por qué? Porque en la práctica de este flujo seminal,
tanto consciente o inconscientemente, no es normal para el Señor, no es normal. Por eso aquí usted puede haber leído, por eso hay una ofrenda, por eso hay un holocausto, por eso hay una ofrenda que dice aquí, y hará él una ofrenda por el pecado, y el otro holocausto, y recién el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Entonces, aquí le vamos a llamar flujo. Una persona como el caso de Onán, por ejemplo, que ustedes conocen, es un varón que su hermano, que estaba casado, muere, y la ley decía que él, el hermano del difunto, tenía que levantar descendencia, o sea, unirse a la mujer de su hermano, que era viuda. Y él no quería levantar descendencia a su hermano, y vertía, esa es la palabra que usa la escritura, y vertía en tierra. Entonces, eso desagradó a Dios, desagradó al Señor, y fue cortado, fue muerto. También podemos decir en esta parte las personas que usan preservativo. Estos temas son complicados para mí, en realidad usted entenderá, no son libres de hacerlo en la iglesia libremente, aunque lo tenemos. Las personas que usan preservativo es un caso similar a Onan. No vierten en tierra, pero ellos están evitando, ¿no es cierto?, el embarazo, están evitando que la esposa, la cónyuge, porque vamos a hablar en esos términos, se embarace, se embarace. Los hijos son una bendición, son herencia de Jehová. Los hijos, eh, los preservativos, todo tipo de preservativo, van en parte en contra de la voluntad soberana de Dios. Porque Dios es el que da hijos y el que también cierra la matriz. Así como cierra la matriz, también abre la matriz. Entonces, es hacer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Discúlpenme que tenga que hablar de estos temas, pero esto es verdad. En el pueblo del Señor también existen muchos temas en cuanto a los preservativos. Usted nunca va a poder decir, yo tengo 2 hijos que el Señor me ha dado. No, usted tiene que decir, son los 2 hijos o es el hijo que yo quise tener. Porque uno se convierte un poco en Dios para dar hijos usando estos preservativos, muchos que existen. No voy a hablar del tema. Del único que sé y que conozco, que es bíblicamente, pienso yo, el correcto, es el manejo del ciclo menstrual que todas las mujeres tienen, y que tiene que ver con los días fértiles y los días infértiles. Si usted no quiere tener hijos, use lo que la naturaleza ha puesto en su esposa, en la mujer. Y tengamos ese dominio y ese control, ese control. Entonces es tan simple. Hay días que usted puede estar con su esposa, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero quise hacer esta diferencia en que hay días fértiles y días que la mujer no es fértil, que no va a tener hijos, no va a haber ovulación, no va a haber embarazo. Pero bueno, entonces aquí en estos sueños eróticos, en esta polución nocturna, como le llaman, desde los 14, 15 años en el joven, eh, realmente, y la masturbación en realidad en la juventud, y quizás en personas más adultas, está contrario a las normas de Dios, a los principios de Dios. La masturbación tiene que ver con un goce personal de la persona egoísta, y la vida sexual, afectiva y sexual, fue creada como una bendición para el hombre y la mujer, para el hombre y la mujer. No consiste en el placer personal, sino de quien está con nosotros. Y hay un goce allí que Dios lo puso, es santo, en los lazos santos del matrimonio. Entonces Dios nos bendiga. ¿Qué tenemos acá? Una persona que tiene flujos seminal, corporal, eh, y también no solamente eso, sino hay que considerar también en esta parte quizás algunas enfermedades infecciosas, como la gonorrea, por ejemplo,
Yo desconozco ese tipo de cosas, gracias al Señor, pero sé que en este caso la gonorrea son secreciones purulentas del aparato reproductor femenino, masculino, perdón. ¿Ah? Entonces también encontramos, porque yo no puedo entender que una persona pueda tener emisiones involuntarias permanentemente, como lo habla en estos primeros versículos, que hacen al hombre impuro, lo hacen, ¿no es cierto?, que contamina todo. Entonces, en algunos casos hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Eh, entonces, encontramos, hay que tener cuidado en estos temas, amados pastores, amados hermanos, porque también hay muchos estudios en la red. Escuché a un pastor decir que la difusión eréctil y, tenía que ver con esto, o, o, por ejemplo, cuando la persona tenía flujo seminar antes de tiempo, en fin, no es así en realidad. Aquí encontramos que el hombre es un hombre que se contamina por sus flujos seminales o corporales o por estas enfermedades infecciosas. Entonces, la diferencia que hay con el segundo grupo, que va desde el versículo 16 al 18, dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen. Oiga, ¿no es lo mismo? Me parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. El otro es un flujo y este es emisión de semen. Lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Lavará su cuerpo, lavará su cuerpo en agua y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura y toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. O sea, es solamente un día, es de un día hasta la noche. Pero observe lo que dice el 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Punto final. No hay nada, no hay que hacer holocausto, no hay que hacer ofrenda por la culpa ni por el pecado, nada. ¿Por qué? Porque la relación lícita dentro del matrimonio no es pecado. No es pecado, de ninguna manera, ¿no? Es una relación normal dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, por supuesto. Estos ambos se lavarán con agua y como dice aquí, serán inmundos solamente hasta la noche. A diferencia del otro, acuérdese que era inmundo todo el tiempo que había flujo y cuando se terminaba el flujo era inmundo por 7 días y al octavo día tenía que hacer no solamente lavarse, sino también hacer ofrenda por el pecado con un palomino, etcétera, y traerlo al sacerdote. Entonces es distinto, es distinto. Este párrafo, estos versículos, no sugiere en absoluto que la relación sexual dentro del matrimonio sea impura o contaminante, ¿ya? Dentro, obviamente, de los lazos amorosos del matrimonio. Eso sí tiene que estar totalmente considerado. ¿Por qué está esto aquí en la Escritura? ¿Por qué están estos versículos aquí en la palabra del Señor? Aquí lo que Moisés está tratando de hacer, aquí lo que él trata es con la impureza ceremonial. Cuando dice que es impuro hasta la noche, es una impureza ceremonial, no es una impureza moral, pecaminosa, no, en lo absoluto. Los hijos son una bendición. Y obviamente el Señor dijo que debían de multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, eso es muy importante en este tema, en estos versículos. Allí subráyelo usted. Desde el versículo 16 al 18 es una emisión seminal de semen normal dentro del matrimonio, donde, insisto, ellos son solamente impuros después de lavarse y lavar sus ropas hasta la noche. De tal manera que esto está dentro del matrimonio. Pero ahora, ¿no es cierto?, tenemos desde el versículo 19 al 24, tenemos el flujo normal ahora. Ya tuvimos el normal del hombre. En la primera parte, en la normal le llamo yo. Discúlpeme si no le gusta el término, porque alguien me va a decir, es que no dice eso en la escritura, ya, pero es anormal.
que una persona haga esas cosas es anormal, de pecaminoso podría decirlo otro en alguna manera. Entonces aquí tenemos el flujo normal de sangre en la mujer desde los versículos 19 al 24 que voy a leer y dice así. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Por qué 7 días? Porque el periodo de la mujer, como se le llama, el periodo, la regla, los días de la mujer, los días de la menstruación, que ya lo explicamos en otro capítulo, dura 5, 6 o 7 días, ¿ya? 7 días. Entonces, durante todo ese día, esa mujer será inmunda, será impura. Y dice que cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmunda hasta la noche. También cualquiera que tocare el mueble, que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos y también serán inmundos hasta la noche. Lo que estuviere sobre la cama, sobre la silla, donde ella se sienta, lo que ella tocare. Y además el versículo 24 dice, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Aquí yo me imagino al esposo. Pues yo creo que usted cuando su esposa, su amada esposa está en su periodo, usted no se va a dormir aparte, ¿no? No, no estamos bajo esa ley. Usted duerme con ella, usted duerme a su lado. Es un periodo difícil de la mujer, hay un tema de carácter, hay un tema hormonal, hay un tema complicado, es donde ella necesita el mayor apoyo, el mayor comprensión, el amor de su esposo. Pero aquí, como son esposos, dice el que durmiere con ella, o sea, su esposo, ¿no? Y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. ¿Ya? Hasta ahí, hasta el versículo 24. Este último párrafo también merece algunas consideraciones, ¿no? Y que seguramente será tema de pregunta que uno no quisiera que le hagan, en realidad. Yo me siento un poco cómodo ahora haciendo este video porque no tengo una audiencia, pero estoy pensando siempre en la iglesia, pensando en ustedes, pensando en los matrimonios. Eh, en este tema, en realidad, en este tema que tenemos acá de este flujo ahora normal, es el periodo de la mujer, que todos los meses, ¿no es cierto? Hasta casi por 50 años, ¿no es cierto? Desde la pubertad, desde los 13, los 14 años, no soy experto en el tema, pero hasta los 50 años, un poco más, la mujer va a tener este periodo todos los meses, todos los meses. Entonces, es un flujo normal de sangre, ¿ya? Es la impureza física en la mujer. La menstruación o el periodo, como se le llama, también se le llama la regla, es parte del ciclo mensual de la mujer. Dios las hizo así. Todos los meses, el cuerpo de la mujer, el cuerpo de su esposa, se prepara para un posible embarazo todos los meses, todos los meses. Y si esto no ocurre, ¿no es cierto? Si no ocurre, el óvulo no es engendrado. Entonces, ¿qué pasa? Que el revestimiento que tiene el étero, que se llama endometrio, empieza a desprenderse, y esta es la sangre, ¿no es cierto?, menstrual, que sale del cuerpo de la mujer, bueno, a través de su órgano genital de la mujer, y esto es lo más normal. Esto es lo más normal. Entonces, amados hermanos, mis amadas pastoras, con todo el respeto en realidad, tenemos que hablar de estos temas. Usted sabe que son así, sabe que eso es así, y que damos gracias a Dios porque nosotros vivimos en un tiempo, en una época que la higiene es sumamente importante. Hay muchos tabú en eso, no me voy a meter tampoco en realidad porque yo también fui muy ignorante en cuanto a estas cosas, y, y mi esposa también, ella fue muy reservada, muy limpia en todo lo que eso significa, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de la mujer en ese periodo? Bueno, se desprende el endometrio y cae con sangre y otros fluidos también. Y eso durante 6 o 7 días, 5 días, en lo normal. Algunas tienen temas anormales que van mucho más allá de ese tiempo. Pero como dice aquí, después de estos 7 días, toda la cama que durmiere será inmunda y la mujer cuando siguiere el flujo, no, esa es la otra parte, cuando tuviere más flujo de lo normal, pero ya eso sería anormal, sería una enfermedad, sería como la mujer que tiene flujo de sangre en la escritura, ¿no? Lo hemos escuchado, lo hemos oído muchas veces, lo hemos predicado también. Pero aquí, como digo, estos 7 días ella estará apartada y no deberá tocar nada y todo lo que estuviere en contacto con ella sería inmunda hasta la noche, ¿ya? Y si alguno, como digo, durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, ¿a qué podemos referirnos eso, no? Porque las mujeres siempre tienen sus precauciones en ese periodo que es un periodo incómodo, hasta casi vergonzoso. ¿Ah? Nadie anda ventilando diciendo que está en su periodo, ¿no? La mujer es reservada y tiene su vergüenza, no lo va a hacer público. Pero cuando dice aquí que si alguno durmiere con ella y su muestro fuere sobre él, se refiere, podría referirse a una relación sexual durante ese periodo. El hombre, como dice acá, dice, mire aquí, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo también por 7 días. Porque si yo y usted la toca, va a ser inmunda hasta la noche. Así dice. Aquí dicen los versículos que cualquiera que tocare su cama, usted duerme a su lado y toca su cama, será inmundo también. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmunda hasta la noche. Cualquiera que la tocare, usted duerme a su lado, la toca, por supuesto, con su ropa, su ropa de dormir. Pero aquí dice, si alguno durmiere con ella, esta palabra durmiere con ella, yo siento que se refiere a tener una relación íntima en ese periodo. Y ese es tema. Hoy en día alguien se pregunta, ¿qué pasa con eso en realidad? Bueno, aquí en primer lugar le dice, bueno, vas a ser inmundo 7 días también, 7 días también. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos definir que, si bien es cierto no estamos bajo estas leyes, pero hay muchos motivos poderosos para que el hombre se abstuviese de mantener estas relaciones en ese periodo que es de impureza. Y no estoy hablando de la impureza espiritual, impureza moral, no. Hay un tema de higiene solamente, que sería bueno que la persona no se abstuviera de mantener relación sexual y respetar ese tiempo y ese periodo de su esposa. ¿Me entiende o no? Además, cualquier abstinencia sexual siempre va a ser buena para que nosotros nos dediquemos a las cosas espirituales. Si un hombre, si un predicador, si un pastor le toca predicar el día domingo, bueno sería no tocar a su esposa la noche anterior y dedicar ese tiempo a consagrarse, a leer, a buscar al Señor, buscar el mensaje del Señor y apartarse de esa forma para las cosas espirituales. La Biblia dice que debemos de abstenernos por cierto tiempo para buscar al Señor, consagrar nuestra vida y luego, dice el apóstol, volveros a juntaros para que no os tiente Satanás. Es decir, la abstinencia sexual es válida y en este caso debiera ser válida, o si a usted le toca un servicio, sabe que le toca un servicio, debiera abstenerse para dedicarse, no por la ley, sino para dedicarse completamente el tema que usted tiene por delante y entra en un periodo de consagración, lo mismo que la mujer. En este caso,
De pronto usted puede llegar a la iglesia y el pastor le dice, hermano, usted nos va a presidir. Usted no sabía, usted iba, no sé si preparado o no, pero puede hacerlo con toda libertad igual. Pero cuando usted sepa, sería bueno que también usted pudiera abstenerse. Hay un pasaje en la Biblia cuando David estaba volviendo para recuperar a sus esposas que habían sido llevadas cautivas, pasaron por un lugar, Nod creo que se llamaba, el sacerdote allí. David le pidió si tenía algo de comer, el sacerdote le dijo solamente están los panes de la proposición. Entiendo que eran los panes que lo habían cambiado, porque habían panes de la proposición y de tiempo en tiempo se cambiaban los panes por panes frescos. Entonces el sacerdote le dijo, te lo puedes comer, pero lo único que te pido que los jóvenes, que eran los soldados que iban con él, que los jóvenes al menos se hayan abstuvido de tocar mujer. Entonces le dice, bueno, obviamente no han tocado mujeres más de una semana, si las mujeres se las llevaron cautivas. Entonces, mire qué importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos considerar estas cosas, ¿no? Considerar estas cosas que podemos ver en estos casos, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a los otros versículos que nos quedan por delante. Eh, ya vimos, ¿no es cierto?, este hombre. Este hombre. Antes de terminar esta parte, inclusive Ezequiel, tengo una referencia aquí en Ezequiel 18:6, que Ezequiel, ¿qué es lo que está haciendo? Estudiamos el libro de Ezequiel hace no mucho tiempo y Ezequiel estaba hablando acerca de el alma que pecare, esa morirá. Entonces, me va a disculpar porque está bastante afectado en mi salud un poquito. Entonces él está haciendo una descripción del hombre fiel, el hombre que se consagra adelante del Señor. En el capítulo 18, en el versículo 6, él está diciendo, por ejemplo, he aquí que todas las almas son mías, dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, dice, e hiciere según el derecho y la justicia, dice, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. O sea, lo que está diciendo Ezequiel, que ese es el hombre justo. ¿Ah? Y aquí, como dice usted, es un hombre que de todas esas características, aparte, no es un hombre que se allega a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, y que al deudor devolviere su prenda, etcétera, etcétera, etcétera. Le da las características de un hombre justo, y entre ese hombre justo es un hombre que no se allega a mujer menstruosa. Eso quería finalmente establecer, para que quede claro, que no digan que yo después dije que no hay problema porque no estamos en la ley. No, no estoy diciendo eso, ¿no? Entonces el Señor nos ayude. Es una ley, como digo, que está bajo el pacto que Israel tenía. En el nuevo pacto, como digo, ya no es un mandamiento para los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros hacemos muchas cosas que están en la ley, pero no lo hacemos por el concepto de la ley, sino lo hacemos de gratitud, de nuestro corazón, porque somos nuevas criaturas, somos con un nuevo corazón, y ya Dios no nos tiene que obligar con su ley, sino lo hacemos porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, hay principios universales en esto que estamos hablando en cuanto a la relación con la mujer menstruosa. Hay principios universales y otras razones para evitar estas relaciones que acabamos de nombrar, ¿no? Recuerde que hay principios, ya dijimos, de abstinencia. No se olvide en el Nuevo Testamento. No se puede obligar a una mujer a decir, a tener relación cuando ella dice que no. No se puede, no se debe. La ética sexual en el mundo en el cual vivimos, ellos dicen, si se siente bien, se puede hacer. Esa es la ética mundana. Pero eso sería un enfoque para nosotros impío. Impío y muy destructivo, totalmente contrario al amor y al respeto que debe haber entre los cónyuges. Debe haber mucho respeto entre el hombre y la mujer. El hombre debe respetar a su esposa.
¿Ya? Entonces, quiero repetirlo. En el mundo, ellos dicen, si es grato, si es bueno, si se siente bien, todo se puede hacer, todo es permitido. Pero para nosotros no. Para nosotros no. Eso sería ser impío, es destructivo, es un vejamen a la esposa, podríamos decir, es una humillación. Y no está de acuerdo al amor y al respeto que debe haber entre los cónyuges. Siempre habrán beneficios, amados pastores, mis pastores, hermanos, que me escuchan, mis hermanas, siempre van a haber beneficios adicionales en practicar una abstinencia sexual para que sea apropiada, ¿no? Para buscar al Señor en espíritu y en verdad y consagrar nuestra vida. Siempre vamos a tener beneficio, pero como dice el apóstol, que no se prolongue más allá del tiempo pertinente para que no os tiente Satanás. Tampoco debiera ser, estoy hablando de temas sexuales en realidad, no debiera, nadie debiera castigar al esposo ni el esposo a la esposa. No, ojo, cuidado, no le abra una puerta al adulterio, no haga esas cosas. Por eso que el apóstol también dejó muy bien en claro que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y del hombre a la mujer. Entonces usted debe entender estas cosas. Si nadie se la ha dicho, bueno, me tocó este tema y tengo que tocarlo, ¿no? Entonces, como digo, hay otras, muchas otras razones de higiene que también tienen que ver con esto tomo. ¿Qué dice finalmente el apóstol? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significa un lecho sin mancilla? Simplemente sin mancha. Un lecho que no tiene deshonor, que no tiene impurezas, que practica lo apropiado en el sexo, no lo inapropiado, sino lo apropiado. Entonces, amados hermanos, mis pastores, Dios nos bendiga, nos queda la última parte del 25 al final, bueno, del 30 al 30. ¿Ah? Es la pérdida de sangre ahora, pero anormal. Ya vimos el periodo de la menstruación, esos 6, 7 días, donde la mujer era impura, no tenía que hacer sacrificio, ojo, no tenía que hacer sacrificio como el varón que vimos en los primeros versículos. Aquí lo que tenemos, como digo, es una pérdida de sangre anormal, porque dígame usted que una mujer tenga flujo de sangre todos los días, ¿eso es normal? Eso es anormal. Eso es una enfermedad. Es como la mujer del flujo de sangre desde los versículos 25 al 30. Como dice aquí, cuando la mujer tuviera el flujo de sangre por muchos días, así dice el versículo 25, cuando la mujer siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, es decir, de la regla normal, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea, se va a aplicar exactamente el mismo procedimiento, 7 días, pero si no se corta ese flujo, va a seguir siendo inmunda. Y lo mismo pasa aquí. Toda la cama en que duerme es inmunda. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo, lavará sus vestidos, lavará con agua, será inmundo hasta la noche, cuando fuere libre de su flujo. Ahora recién, al igual que el varón que tuviere flujo seminal, ahora recién dice, contará 7 días y después será limpia. Y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas, dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¿Se da cuenta? Este caso es el mismo que el hombre que tuvo flujo anormal. El normal tiene emisión de semen y la normal tiene un flujo normal en su menstruación. Entonces, aquí puede ver, también hay ofrenda por el pecado. Entonces, el Señor nos bendiga. El tiempo ha ido pasando rápidamente, creo que me voy a pasar algunos minutos para terminar
de decir lo que tengo que decir. Así que Dios nos bendiga en esta hora. Tenemos, como decimos, esta última parte que la mujer que tiene es increíble. La lectura de Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48 nos habla de una mujer que tenía flujo. ¿Ah? Había gastado todo su dinero. 12 años, si no me equivoco, tenía 12 años sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Qué terrible, en realidad, qué terrible. Y sabe, dice la escritura acá que esta mujer, todo lo que tocare iba a ser inmundo, todo lo que tocare iba a ser inmundo, dice, todo lo que tocare esta mujer. Con 12 años de llevando esta enfermedad, ella cuando escuchó al maestro, y esto es lo lindo de esta historia, ella dijo, si solamente tocare el borde de su manto, de su vestido, ella pensaba y sabía y creía que iba a ser sana. ¿Pero acaso ella no podía tocar nada porque era inmunda? Bueno, nadie sabía, me imagino, pero ella sabía realmente que todo lo que tocare, y ella se atrevió, y atrevió. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede en este pasaje? Léalo usted, lo pensaba leer, no tenemos más tiempo, lo pensaba leer. eh, el que iba a ser inmundo porque una mujer menstruosa la tocó, resultó que él la santificó, el flujo de su sangre se cortó inmediatamente y ella fue sana de ese azote. Y como le dice el Señor, hija, tu fe te ha sanado. Es a la única mujer en la escritura que el Señor le llama cariñosamente hija. Es un pasaje muy hermoso, ¿ya? Es muy hermoso. Entonces podemos ver en estos versículos cómo también la mujer tiene que hacer la misma ofrenda, las 2 tórtolas o los 2 palominos, para que ella pudiera ser purificada y tenía que hacer esa ofrenda por el pecado y otra una ofrenda como holocausto. Y como digo, es lo mismo. Por eso lo he dividido en cuatro etapas el capítulo 16. Del versículo 31 al 33, que es parte de la lectura que hemos hecho. Bueno, algunos, como decía, algunos comentaristas dicen que estos fluidos corporales hacían al hombre y a la mujer ceremonialmente impuros, ya lo hemos estado repitiendo varias veces. eh, y hay que entender que aquí tenemos 2 elementos: el flujo seminal y también la sangre menstrual. Son símbolos también de vida. La emisión de semen, el semen en el varón es un símbolo de vida, porque da vida. Y en el caso de la mujer, su sangre representa la redención. Recuerde que la sangre también es como símbolo de dar vida. Hay uno que dio su vida, derramó su sangre para que usted y yo tengamos vida. Hoy debemos considerar que la pureza espiritual o la contaminación espiritual en la adoración a Dios es muy importante, es muy importante. Eso es lo que decía al principio de la lectura, que Dios no quería que el pueblo contaminara su santuario que estaba entre ellos. Eh, pero también nosotros hoy en día tenemos de que considerar que Jesús a nosotros nos hace limpios y aptos. Él nos salva, nos limpia, nos perdona y nos consagra todos los días para tener comunión con Dios. No hay una barrera, no hay una barrera para nosotros. Hay que entender que estamos delante de un pueblo en el desierto que tiene un tabernáculo y que tiene un tabernáculo donde hay una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo donde está el Señor. Nosotros los creyentes no tenemos tal cortina. Recuerde que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y la cortina del templo se rajó de arriba abajo, abrió el camino para que todos nosotros los creyentes vayamos con toda libertad y nos presentemos ante la presencia de Dios, ante el trono de su gracia. No tenemos que hacer estos rituales, no nos alcanzan estos rituales levíticos. Nosotros somos limpios aún por solamente la palabra, dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la limpieza siempre va a estar en nosotros mientras nosotros permanezcamos en Él.
como dice, veamos, vamos a alcanzar, ¿no? Vamos a tomar este tiempo. Usted puede escucharlo 2 veces o tomarlo, eh, también puede hacerlo por tiempo, pero porque nos vamos a pasar un poquito, ¿no? Pero primera de Juan, capítulo 1, lo voy a leer, lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9 dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como dice esta palabra, si andamos en luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante es para nosotros. En el capítulo 15 del libro de Juan, en el versículo 3, dice: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, nosotros tenemos esta tremenda bendición de, de la limpieza que Dios nos otorga, una limpieza completa en el Señor, ¿ya? Completa en el Señor. Entonces, amados hermanos, mi amados pastoras, solamente me queda repasar algunos temas que tienen que ver con la aplicación espiritual y recalcar con respecto a Levíticos capítulo 15, de los fluidos corporales que hemos estado tratando, porque aquí es donde a veces el creyente hace una mezcla de cosas entre la ley y la gracia y hay mucha confusión en eso, ¿no? Tenemos que decir que Levítico, el libro de Levítico, los sacrificios, las ofrendas, en los primeros 7 capítulos que estuvimos viendo, ¿no? Allí vimos los 5 tipos de sacrificios. Eh, nosotros tenemos que darnos cuenta que esos sacrificios, que son, por ejemplo, el holocausto, la ofrenda de oblación, el sacrificio de paz, el sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado, son sombra de lo que iba a venir. Para nosotros, como dijo alguien, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo hizo para remisión de los pecados de toda la humanidad. Entonces esas cosas son sombras, ¿ya? Aarón y sus hijos fueron consagrados y ungidos para ser sacerdote y ministrar en parte a favor del pueblo, pero ellos eran pecadores. Nosotros hoy en día, los creyentes, tenemos un sumo sacerdote sin pecado, sin pecado. Él se hizo pecado por nosotros, pero él fue un sumo sacerdote sin pecado. Su sacrificio fue acepto y fue perfecto una vez para siempre, y no ofreció sangre de machos cabríos o de becerros y de animales, no, Él ofreció su propia sangre, su propia sangre. Por lo tanto, eso nos permite a nosotros tener esta entrada libre al trono de su gracia. Se fija que hay una tremenda diferencia. Entonces, no confundamos las cosas de la ley, que son muy apropiadas de considerarla y tenerla en cuenta, y muchas de esas practicarla y hacerle mucho más allá de lo que para ellos era obligatorio. Jesús dijo: oíste que fue dicho, eso era la ley, mas yo os digo, y eso era distinto, ¿no? Porque oíste que fue dicho que el que mata a su hermano es un homicida, pero yo digo que el que se enoja locamente con su hermano ya es un homicida. Es decir, en esta dispensación y en la dispensación del Espíritu, ¿no? Entonces es mucho más severo, mucho más severo. Entonces ya podemos ver que los sacrificios son ofrendas, que Aarón fue un hombre consagrado, pero Jesús es el sumo sacerdote, y que además, como dije anteriormente, Israel tenía un santuario que el sacerdote ni siquiera podía entrar al lugar santísimo a no ser una vez en el año, una vez en el año. Pero nosotros, ¿no es cierto?, tenemos un lugar que ese lugar santísimo fue roto. Fue abierto el camino, ya no hay una pared de separación.
nosotros tenemos libre acceso para entrar a la presencia del Señor. El pueblo no debía contaminar el santuario, lo dijimos en la lectura, con enfermedades, con su alimentación, por tener un hijo, por tener una hija y por tener estos fluidos corporales. No podían contaminar el santuario. Nosotros, en Cristo, el creyente tiene completa sanidad. Dijimos que el pecado, la lepra era símbolo del pecado, el pecado es como la lepra y de esa el Señor nos sanó completamente, porque Él venció la muerte, venció la tumba, que es el aguijón del pecado. El pecado produce la muerte y el Señor le quitó las llaves del Hades, del abismo y de la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte era el pecado, pero Dios nos libertó a nosotros del pecado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos completa sanidad en Él. ¿eh? Él dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Por la palabra estamos limpios hoy en día. Entonces se da cuenta que a nosotros no nos alcanza. ¿Qué vamos a decir de los alimentos? De los alimentos que estuvimos mirando. Estoy haciendo como un repaso para hacerle ver que en este tiempo la vida nuestra es muy distinta. En cuanto a la comida, sabemos que habían comida impura, que ellos no podían comer, pero voy a terminar con el versículo que dice que Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que comes, no es lo que entra. Lo que entra va a tu estómago, va a la letrina. Lo que contamina al hombre, lo que te contamina realmente es lo que sale de tu boca, lo que sale de un corazón perverso, malo. Los adulterios, los homicidios salen del corazón. Entonces, ¿qué vamos a decir el apóstol Pablo? Nadie os juzgue en comida o en bebida. Se da cuenta que no estamos nosotros sujetos así como estaban sujetos ellos. Y con esto no estoy invalidando la ley porque alguien me va a decir, pero Jesús vino no a abolir la ley sino a cumplirla. No, la ley se cumplió en Él. Todo lo que decían los profetas se cumplió en Él. Y Él toma eso y Él entonces la pone en la cruz del Calvario. Ahí los pone para que la maldición de la ley, la maldición nunca más nos alcance. Entonces, hay muchos textos más que podríamos señalizar, como 1 Corintios 8, que dice, si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, la comida, lo que comemos, solamente no debemos de juzgar al hermano, que si uno come una cosa o si come otra cosa, que para alguno es impuro, no debe de hacerse eso como una contienda entre la hermandad. Cada cual de acuerdo a su conciencia, porque cada uno de nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, en ese sentido, no podemos, lo que tenemos que hacer es practicar el principio de bien al prójimo, de bien al prójimo. Y eso lo habla el apóstol en el libro de Romanos. Mire, en el capítulo 8, versículo 9 al 13 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, bueno, no, esta no es la referencia que tenemos en realidad, pero lo que habla el apóstol Pablo, sí, Primera de Corintios, no es Romano. Primera de Corintios, capítulo 8. Ahora sí, vamos a leer el texto adecuado. Primera de Corintios, capítulo 8. Bien, aquí sí, Primera de Corintios, capítulo 8. El 8 y el 9 dice, si bien las viandas no nos hacen más acepto ante Dios,
Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto lo digo por la contaminación de la... Estoy tratando de establecer que las leyes que hemos leído en Levítico no nos alcanzan. Pero el Señor nos muestra un camino mucho más excelente en que la libertad que nosotros tenemos no debe ser motivo de tropezadero para los débiles. Así que el apóstol llegó a decir, si yo como carne y mi hermano se escandaliza, porque yo estoy comiendo carne, que supuestamente era una carne, digamos, una carne, no sé, sacrificada a los ídolos. Él dice, los ídolos nada son. Y eso es verdad. Los ídolos no son nada, no existen. Existen un solo Dios verdadero. Pero él debía de considerar estas cosas, ¿no? Eh, Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué es lo que es esto? Es un principio de bien al prójimo. Nosotros debemos preocuparnos de nuestro prójimo, de nuestro prójimo. Entonces hay que considerar. Y ya dijimos que en cuanto a la enfermedad y que la lepra simboliza el pecado, nosotros solo tenemos que acudir al Señor Jesús, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, y el Señor nos lava y nos limpia de todo pecado. Somos ahora justificados por la fe en Cristo Jesús, y Él nos hace aceptos ante el Padre, purificando y limpiando nuestros corazones. Cuando viene la justificación a nuestra vida, eso significa que como que Dios lo mira a usted como que si nunca hubiese pecado, como que nunca hubiese cometido algo ofensivo a Dios. Entonces, cuando estamos mirando para rematar este tema, estos fluidos corporales solo se aplican a los judíos en esta ley de Levítico, del capítulo 15, para el pueblo de Israel. Entendamos que las prácticas sexuales en ese tiempo estaban culturalmente arraigadas en las naciones paganas donde ellos iban a llegar. ¿Ya? Según ellos, esas relaciones sexuales, ya lo dijimos, estaban asociadas a la fertilidad, y las sacerdotisas eran verdaderas prostitutas del templo de Acera. En ese contexto, entonces por eso que Dios quería que ellos no mezclaran su sexualidad humana con los elementos y los espacios consagrados al culto de Dios. Insisto, no contaminéis mi santuario. Nosotros también debiéramos hacer lo mismo. Ninguna contaminación de ningún tipo debiera estar en nosotros, o aún como dijo alguien, contaminación en nuestros cuerpos. Nuestras enfermedades, la mayoría, por no decir todas, son enfermedades producto muchas veces cuando no nos alimentamos como corresponde. Abusamos quizás de grasas saturadas, abusamos de azúcares, abusamos de muchas otras cosas que finalmente también contaminamos de alguna manera nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, amados hermanos, amados pastores, eh, sacamos una lección aprendida de todo esto, ¿no? El creyente siempre debe de considerar nosotros que las debilidades y las concupiscencias de la carne repercuten en la vida espiritual del creyente. Si usted lleva una vida desenfrenada sexualmente y con prácticas aberrantes, usted está contaminando su cuerpo, está contaminando el santuario, está contaminando el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Apártese de esas prácticas, apártese de toda práctica que tienen que ver con la sexualidad humana. Como digo, aunque no estamos sujetos a estos rituales de la ley, pero hay que entender que el libertinaje sexual
afecta la vida espiritual suya, la vida espiritual mía. La lección entonces nos enseña que siempre hay que tomar conciencia de las impurezas y la santidad personal que debe haber en nosotros y la santidad que Dios exige, ¿no es cierto?, para ir a su presencia. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. La sexualidad humana, para terminar este tema, se ha degenerado a tal grado hoy en día en el mundo que el don que Dios ha creado y le ha dado Dios es una bendición que nosotros tenemos. El goce del hombre y de la mujer se ha transformado en un objeto de lujuria y deseos desenfrenados. Eso usted lo sabe, eso contamina al creyente. La mujer impura, por el flujo, ¿no es cierto?, de su sangre, que tocó al maestro, no le hizo impuro a él, sino que el Señor le sanó. Entonces, el Señor nos bendiga en realidad en este sentido. Una mujer y un hombre que se une dentro de los lazos del matrimonio, un hombre no hace impuro a la mujer, ni la mujer lo hace impuro. Ceremonialmente, pero no moralmente. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Ha sido un tema muy interesante en que no podemos dejar de lado. Que el Señor les bendiga y espero que mi lenguaje no haya sido ofensivo, sino sea realista de acuerdo a la que la palabra del Señor nos enseña. Que Dios les bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza.